las 9 en punto. Llegó Fernando Ávila, está con nosotros aquí en cabina y nos viene a platicar de mucho de la agenda política en un 15 de septiembre que pues no puede estar ajeno a ello. Fernando, ¿cómo te va? Por supuesto, Jaime, muy buenos días. Un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. Por supuesto, mira, mencionabas en la mañana una situación en el entorno precisamente a las ceremonias del grito, en cómo, por ejemplo, la alcaldía de Cuauhtémoc compite de alguna suerte, por supuesto, con el festejo que se hace en el Zócalo capitalino. Es natural. Y hay un tema que políticamente hablando nos está quizá pasando desapercibido, que es el informe de gobierno de la jefa de gobierno precisamente el 17, el próximo martes, pero que desde luego está compitiendo con todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, porque también no hay que perder de vista, Jaime, amigos del auditorio, que esta es la primera ocasión en aproximadamente 22 años que no teníamos una jefatura de gobierno, más de 22 años, empatada con lo que es el Ejecutivo Federal. Desde 1997, que termina la era de los regentes, del jefe de gobierno designado por el entonces presidente de la República, y esta primera elección en 1997, desde entonces el Ejecutivo Federal no está empatado, no pertenece al mismo partido que el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esa es la primera ocasión desde entonces que el jefe de gobierno de la ciudad pertenece al mismo partido que el presidente de la República, y en consecuencia es entendible una enfrentamiento político que puede llegar a darse en fuerzas distintas, que en este caso no se está generando. Por eso esta competencia política, que en efecto pareciera queda completamente opacada por la enorme figura, la enorme proyección que desde luego tiene el presidente de la República, contra lo que puede llegar a ser, lo que puede estar proyectando la propia jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por eso de pronto puede parecer o pasar desapercibido un hecho tan importante, tan relevante como es la presentación misma del informe. Simplemente baste recordar que el 1 de septiembre, fecha en la que el propio presidente de la República hace la presentación de su informe de gobierno, también la jefa de gobierno envió a la Asamblea Legislativa su propio gobierno. De hecho, y quedó muy deslucida la noticia. Completamente. Porque los reflectores los tuvo el envío y la llegada del paquete y del informe de gobierno del presidente de la República. Por supuesto, el presidente de la República. El mensaje. Exactamente, el presidente de la República hace su mensaje, hace su mensaje en la mañana, después viene el envío oficial a la Cámara de Diputados, y desde luego eso opacó completamente la información la presentación que se hizo del informe de gobierno de la Ciudad de México justamente a la Asamblea Legislativa. Entonces, al Congreso de la Ciudad de México. En ese sentido, la realidad es que de pronto, insisto, puede pasar un tanto desapercibido. Ya está publicado, ya está en línea, incluso el informe completo de la jefa de gobierno para consulta de todos los ciudadanos, y se destacan ejes importantes y sobre todo también cómo se va a llevar a cabo la presentación misma de este informe el próximo martes, que a partir de lo que se ha estado cambiando, modificando en esta lógica o en esta ceremonia de lo que antes era el Día del Presidente, de pronto vale la pena rescatarlo en términos de lo que puede ser la presentación precisamente el martes por parte de la jefa de gobierno. En principio se espera eventualmente que pueda llegar al posicionamiento de los partidos políticos. Sí, lo escuché y dijo que incluso podría dar hasta respuesta. Eso sería extraordinario en términos de lo que sería de alguna suerte regresar un poco a lo que hace algunos años se estaba peleando tanto, que era este diálogo, esta comunicación que debía de existir entre un poder ejecutivo y un poder legislativo, y que de pronto a nivel federal se ha estado desluciendo, perdiendo, debilitando, y que sería extraordinario que en el caso de la Ciudad de México se retomara y se fortaleciera. Me parece muy relevante que eventualmente la jefa de gobierno pudiera tomar esta determinación, esta decisión, y tener este diálogo, insisto, respetuoso, un diálogo que podría ser muy interesante, muy productivo para lo que es la figura, no solamente en términos políticos de la jefatura de gobierno, sino también, por supuesto, los ciudadanos de estarse enterando de primera mano lo que se está haciendo dentro del gobierno de la ciudad, y por supuesto los planteamientos que hagan las distintas fuerzas representadas dentro del Congreso de la Ciudad de México. ¿Y cómo llega la jefa de gobierno? Tiene unos meses, todavía no cumple el año, han sido meses bien difíciles, muy complicados, sin duda alguna. De hecho, algunas encuestas la sitúan alrededor de un 50% de aprobación. Realmente, insisto, me parece que es un tanto complejo, precisamente por esta competencia que tiene permanentemente en términos de comunicación política y en términos de percepción ciudadana
con la figura del propio presidente de la República. Y en el tema de los posicionamientos, por ejemplo, por parte de Morena, a Morena no le va bien en la Ciudad de México. Ese es un tema interesantísimo, porque uno podría suponer que en términos, por ejemplo, de percepción, la jefa de gobierno es la segunda figura más importante en términos de terreno político dentro de lo que es este país, podría estar perfectamente posicionada, inclusive, todavía muy adelantado, pero para una eventual candidatura del partido gobernante hacia la presidencia de la República. Y sin embargo, la realidad es que la jefa de gobierno prácticamente no aparece en estos sondeos, precisamente por esta mala percepción que está teniendo a nivel de la Ciudad de México el partido gobernante, y segundo, yo insisto, a partir del eclipsado que puede tener por la figura del propio presidente. No hay que olvidar tampoco que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, claro. Y en consecuencia, parte importante de su influencia política, sin duda alguna, está muy bien reflejada y todavía muy bien asentada en la propia Ciudad de México. Y esto debe de significar un proceso un tanto complejo en términos, insisto, de percepción de lo que puede estar haciendo la propia jefa de gobierno, y desde luego también en cómo se va comunicando mucho de lo que eventualmente puede estar haciendo en términos de los compromisos que adquirió previo a la toma de posesión. Inclusive por ahí hay un recuento interesante del Heraldo, por ejemplo, en el sentido de que se ha cumplido prácticamente con el 78%. Sí, hoy lo trae, de hecho. 78% de sus compromisos ya se cumplieron, y esto, 83%, y esto pasa desapercibido en términos de la generalidad, quizá precisamente por este enorme sentido de comunicación que está teniendo la presidencia de la República. Mira, el Heraldo de México trae, dice, avanza 83% en compromisos. En la antesala de su primer informe de gobierno, como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum ha concretado o tiene en curso 83% de las propuestas planteadas en su primer día al frente de la administración. Una revisión hecha por el Heraldo de México a los 93 compromisos base en su administración, y que enlistó el 5 de diciembre de 2018, cuando tomó protesta en el Teatro Esperanza Iris, da cuenta que 78 de estos se están realizando. Precisamente. Entonces, imaginemos, insisto, hay una situación muy interesante respecto de cómo se está dando este cumplimiento a planteamientos políticos hechos al inicio de la administración, y que de alguna suerte quizá estos no están siendo lo suficientemente apreciados o percibidos por la ciudadanía. No se ha logrado quizá establecer un mecanismo eficiente de comunicación precisamente respecto a lo que se está haciendo, y que también yo sostengo, a partir de la figura del Ejecutivo Federal, pues estos no son tan fácilmente asimilados por la ciudadanía. Por eso la relevancia o la importancia de estar pendientes de lo que vaya a pasar este próximo martes, de cómo se dé el evento político respecto al informe. Insistir, ya está en línea como tal, pero lo que se pueda dar en términos del diálogo que pueda llegarse a tener dentro de las fuerzas políticas y con el propio legislativo, y además, por supuesto, el mensaje político que vaya a emitir la propia jefa de gobierno. Y hay que estar al pendiente quién va de representante del gobierno federal, ¿no? El presidente, exactamente. Será bien interesante saber si eventualmente, recordemos también que el presidente fue a su toma, pero además recordemos, insisto, por eso hacía la referencia hacia la toma de posesión de la jefa de gobierno. No fue el presidente. No. Pero a lo que voy es que finalmente en los eventos anteriores, en los gestiones anteriores, que, insisto, se daba esta situación distinta en donde el jefe de gobierno era de un partido político diferente al del jefe del Ejecutivo, al presidente de la República. El presidente de la República acudía regularmente al informe del jefe de gobierno. En este caso será bien interesante darse cuenta si en este caso, que pertenecen al mismo partido político, va o no va el presidente al informe de la jefa de gobierno. Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, estimado Fernando. Sin duda será pues básico estar al pendiente el martes, porque también ha habido amenazas fuertes de transportistas. Hace algunas semanas, cuando llegaron estas mesas de trabajo, dijeron que de no ponerse de acuerdo, pararían la Ciudad de México con el 50% del transporte público. Veremos qué sucede. Confiemos en que al final prevalezca el diálogo, prevalezca la negociación, por supuesto, y que no se complique o no se trastoque la ya de por sí compleja vida cotidiana de la Ciudad de México. Así es, que vaya, lo que vivimos, por ejemplo, el viernes, estuvo complicadísimo con el tema de los policías, que ese también es un dato interesante. Yo tuve la oportunidad de estar en el Teatro Esperanza Iris el día que la jefa de gobierno tomó protesta o rindió protesta, y en la primera parte de su discurso, las primeras líneas fue la desaparición del grupo de granaderos. Ahora no sabemos si fue correcta la decisión o no, precisamente. Con lo que ellos se han cansado de decir que no van a reprimir, pero no pedimos represión.
El tema, insisto, finalmente el eje fundamental, medular de la política es la negociación. Para eso surge la política, para eso se inventa la política. Sí, y si no sirve que no, ojo, y que quede claro, y no quiero que al ratito en el Twitter, está exigiendo. Lo que pasa en otros países, si alguien llega y tapa una carretera o un aeropuerto o lo que quiera, pues hay un grupo que llegue y les dice, señores, quítense. Lo que son distintas vías. Señores, por supuesto, quítense. Son diferentes vías. Primero, desde luego, insistir, la política es para eso, para evitar llegar a ese punto. Pero no hay que olvidar que también el Estado es el que contiene... ¿Tiene esa facultad? Tiene el monopolio del uso de la violencia. Esa es la realidad. El Estado sí tiene ese privilegio que se ha optado, me parece que a veces quizá con un margen muy grande, por supuesto, en términos de lo que es esta mesura o el evitar una circunstancia mayúscula. Qué bueno. Pero se puede hacer con una capacitación previa a las fuerzas encargadas precisamente de eso. Inclusive lo experimentamos también hace algunos años, en donde realmente esta fuerza de granaderos tenía un trabajo muy interesante, en donde encapsulaba eventualmente a los manifestantes. Ajá, y se los no había un tema de violencia, ni lastimaban a las personas, no se violentaban por supuesto los derechos humanos, pero se lograba ir abriendo las vías de comunicación, evitando que se complicara a otros ciudadanos. Pues veremos qué es lo que ocurre. Ahí es el primer informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que seguramente vamos a estar platicando a lo largo de los siguientes días. Gracias, Fer. Un gusto, Jaime. Excelente amigo para todos los medios. Y excelentes fiestas también. Excelentes fiestas patrias, por supuesto. Pásala muy bien. Vamos con